Creo saber la razón por la que a la mayoría no les gustan los musicales. Hola a todos, yo soy Enrique Presa y el día de hoy hablemos de Wicked por siempre. Hay cosas que me gustaron más de esta segunda entrega a comparación de la primera y viceversa, pero para que me entiendan, vamos por partes. Wicked 1 se centró más que nada en fortalecer la relación de amistad entre Elphaba y Glinda, dos chicas muy diferentes, no solo por su apariencia física, logran hacer a un lado sus diferencias y darse cuenta que los estereotipos que tienen de la chica vanidosa, aduladora y popular y la chica diferente, rebelde y reservada son solo eso, estereotipos que dejan de lado al conocerse mejor, crean un vínculo de amistad que lo fortalecen, todo mientras cantan canciones que avanzan con la narrativa de la historia. Mientras tanto, la trama de Wicked por siempre, en lo personal me pareció un poco más interesante porque ya habiendo dejado claro este vínculo de amistad entre Elphaba y Glinda, su amistad nuevamente se pone a prueba gracias a los diversos acontecimientos que ocurren en esta cinta, como las constantes incriminaciones hacia la bruja malvada, usar la muerte de Nessa, bien hecho por cierto, como cebo para traer a Elphaba a una trampa, el ver quién se queda con Fiero, poner a Glinda como símbolo de esperanza, mientras que a Elphaba la convertían en la mala del cuento y el cuento de por sí. Yo cuando vi Wicked 1 supuse que estaba basada en algún musical de Broadway. Yo sabía lo que me metía. Lo que no sabía es que también estaba basada en una novela titulada Memorias de una bruja mala, y ya con el título te das una idea de por dónde va la historia. Los que han visto o leído la historia del maravilloso Mago de Oz pudieron reconocer que Wicked está situada en el mismo mundo, en el mismo universo, que si bien es cierto al inicio no parecía conectar directamente con la historia original, sí tenía una que otra referencia. Entonces yo para Wicked por siempre me esperaba lo mismo, más referencias o incluso hasta que terminara de la misma manera en la que empieza la historia del Mago de Oz. Lo que no me esperé para nada es que literalmente nos contaran la misma historia, pero desde la versión y perspectiva de Elphaba, la bruja malvada del oeste. Y es que Wicked es eso, una precuela que reinterpreta los orígenes de la bruja mala del maravilloso Mago de Oz. No sé si alguno habrá visto una película animada llamada Caperucita Roja, la verdadera historia, una película que básicamente cuenta la misma historia de Caperucita, pero desde la perspectiva de todos los personajes para descubrir lo que realmente había sucedido y al final nada era como pensábamos. Pues Wicked por siempre me recordó bastante a dicha película. En resumen, Dorothy es una niña que termina en el maravilloso mundo de Oz gracias a que un tornado se llevó su casa con ella y su perro dentro. Al salir se da cuenta de que su casa aplastó a una persona con un par de zapatillas que le llamó la atención, se las quitó y se las puso. Luego recorre todo el camino amarillo en el que se encuentra con un hombre de hojalata, una bestia y un espantapájaros y junto a los cuatro emprenden un viaje para ver al mago de Oz, con la esperanza de que les conceda algún deseo. El mago acepta devolver a Dorothy a su casa a cambio de que le traiga la escoba de la bruja malvada, como prueba de que lograron detenerla. Misma bruja que mandó sus monos voladores en busca de Dorothy para quitarle las zapatillas que quería, al final logran derrotar a la bruja, Glinda, la bruja buena, le enseña a Dorothy cómo volver a su casa en Kansas y final feliz. En resumen, esa sería la historia que todos conocemos. Y lo interesante de Wicked es conocer la verdadera historia y cómo, poco a poco, cosas que parecían insignificantes terminan siendo piezas y personajes claves para el origen de la historia del Mago de Oz, como la casa de Dorothy no llegó al mundo de Oz por casualidad, que fue un intento del mago por matar a Nessa, bien hecho por cierto, y así atraer a Elphaba a una trampa, como Glinda fue la que llevó a Dorothy por el camino amarillo, la bruja buscando a Dorothy por las zapatillas que originalmente le pertenecían a su hermana, el origen del hombre de hojalata, como la bruja y sus monos se refugiaban en su castillo abandonado que originalmente era de la familia de Fiero, él siendo capturado por salvar a Elphaba, y como ella hace un hechizo para que no le hagan daño convirtiéndolo así en el espantapájaros, la derrota de la bruja, y como Glinda estuvo presente todo ese tiempo ahí, el tremendo plot twist de que todo fue un plan de Elphaba y el espantapájaros para que ya no casen a la bruja, los animales volviendo a su hogar, Glinda siendo un nuevo símbolo de esperanza en lugar del mago, Elphaba y Fiero viajando juntos y libres, y como la escena final de Wicked es la misma con la que empieza. Todo eso es lo que me encantó de esta segunda entrega. Lo que no me gustó es que literalmente sea un musical de Broadway. Y ojo, no voy a generalizar ni estoy diciendo que los musicales sean malos y mucho menos los de Broadway. Tampoco estoy diciendo que no me gusten los musicales porque me gusta Grease, Footloose, Mamma Mia, El Gran Showman, Glee y ya que algunos de Disney. Y estoy consciente de que no soy un experto en música y mucho menos en musicales, pero a lo que me refiero es que ¿por qué sí me gustan estos a diferencia de otros? Pues por una simple pero importante razón. Porque utilizan la música como vehículo narrativo para que la historia avance. Sea el género que sea, hay musicales que dependen de las canciones para que su narrativa avance. Literalmente sostienen la trama. Ese es el chiste de los musicales. Y ahí es donde se desarrollan los diálogos, el conflicto o incluso el mismo desarrollo de personajes como es el caso de Wicked 1. Precisamente por eso esas secuencias musicales suelen durar más, suelen tener un ritmo más lento, reflexivo, emocional.
a diferencia de los musicales que no necesariamente sostienen la trama con sus canciones, como es el caso de algunas de Disney, por ejemplo. Precisamente por eso, sus canciones son más cortas, tienen un ritmo quizás más movido y las usan más que nada para reforzar alguna idea, sentimiento o punto. Y creo que ahí está el problema. Si van a hacer canciones que van a avanzar con la historia, pues bienvenida sea y tómense el tiempo que quieran. Pero de lo contrario, que sean canciones cortas o al menos con un ritmo un poco más movido, porque de lo contrario, les guste o no, la mayoría de las personas se van a aburrir, porque la trama no avanza. Todo lo contrario, cuando vi Wicked 2 y dígame si sintieron lo mismo, cada vez que la historia se ponía interesante o cada vez que había una escena emocionante, ¡pum!, te insertaban una canción de golpe. Y yo entiendo que es un musical, pero yo literalmente sentí que me estaban poniendo pausa a la película porque la mayoría de sus canciones no estaba aportando nada y eso es lo que se hizo bien Wicked 1. La mayoría de sus canciones, como Popular, por ejemplo, tenían una razón de existir, tenían una razón de ser, porque al ser la primera entrega de un musical basado en un musical de Broadway, la mayoría de sus canciones desarrollaban a sus personajes. En cambio, con Wicked 2 ya no sentías eso porque sus personajes ya estaban lo suficientemente desarrollados. Y esa diferencia se nota cuando tú vas a una obra de teatro o a un musical, siempre hay un intermedio que suele durar entre 15 o 20 minutos para que los espectadores estiren las piernas, los miembros del elenco descansen un rato o cambien escenografía, etcétera. El punto aquí está en que este intermedio no duró 15 o 20 minutos, duró un año. Y se entiende porque producciones de este tipo toman su tiempo, pero también les juega en contra el hecho de ser un musical de Broadway tal cual llevado a la pantalla grande. Y a pesar de eso, yo le pongo a Wicked por siempre un 7 de 10. Pero bueno, esa es mi opinión. Si les gustó, ya saben, coméntenlo, escríbanme y síganme en todas mis redes sociales. Conmigo será hasta el próximo. Hablemos de...